Así es, amigos de BP, y hasta ahora nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia, en donde tempranas horas de la mañana han llegado a presentarse los diversos personas escarceladas que han sido, si se quiere, beneficiadas con estos procesos otorgados por el Tribunal Supremo de Justicia, en conformidad también con lo anunciado por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. A esta hora tenemos a mi lado al abogado José Vicente Aro, para que él es abogado defensor de Gregory Sanabria, para que nos comente un poco también sobre lo que ha sucedido en este proceso desde el día de ayer también, su liberación, para que nos comente un poco con cuánto tiempo tuvieron que esperar, cómo fue este proceso de liberación de Gregory. Sí, bueno, desde el día 16 de mayo hemos vivido mañanas, tardes, noches muy intensas, porque en el caso de Gregory, recordemos, él fue la persona que sufrió ataques, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esos golpes en el rostro, esas contusiones, ese sangramiento que dio vuelta al mundo y que originó pronunciamientos del alto comisionado de la ONU, de Amnistía Internacional, del secretario de la OEA, Almagro, concretamente en su caso, por la situación que se había presentado y por el hecho de que no se le prestaba asistencia médica oportuna y adecuada. En su momento, el día 18 de mayo se determinó en un primer traslado que exigimos al hospital militar, que es donde suelen trasladar a los presos políticos, exigimos un examen completo. De allí salió una tomografía, unos exámenes donde preliminarmente se detectó una fisura leve en el cráneo, así como una fractura en la nariz y múltiples contusiones e inflamaciones. En concreto, ya ahora, pues durante todo este proceso hemos estado haciendo las denuncias correspondientes, incluso llegamos a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, y al final, después de todas las denuncias que se han hecho, en el tema de la privación ilegítima de libertad, un proceso totalmente amañado, una persona que tiene más de 3 años y 8 meses sin que se haya abierto su caso a juicio. Bueno, en definitiva, han sido escarcelados por todo este procedimiento que ha llevado la cuestionada Comisión de la Verdad. Y bueno, él ha tomado una decisión personal pensando en su salud, pensando en su vida, y él se ha acogido a esta oportunidad que se le ha dado, pero que en realidad no es más que un pequeño respiro que tiene, porque las personas que están saliendo escarceladas, como el caso de Gregory, no tienen libertad real. O sea, son personas que van a estar sometidas, y de hecho estamos aquí en los tribunales penales porque los procesos judiciales siguen contra ellos. Todo lo que es la restricción de libertad sigue. Tienen prohibición de salida del país, tienen prohibición de declarar a los medios de comunicación, tienen prohibición de usar las redes sociales, tienen prohibición de asistir a manifestaciones y reuniones públicas. Es decir, prácticamente están inhabilitados políticamente como ciudadanos y prácticamente no pueden ejercer todos sus derechos, lo que es la libertad en general. Van a estar muy restringidos y a muchos casos se les suele restringir incluso su posibilidad de recorrer el territorio nacional en lo que es el área metropolitana de Caracas, y además con algo muy grave que yo estoy en totalmente desacuerdo, es algo muy anormal, además de todo lo que es la inconstitucionalidad del proceso que ha sufrido Gregory, el hecho de que tenga que presentarse ante el tribunal que lleva su causa y ante la ilegítima y, en mi opinión, inconstitucional Comisión de la Verdad. Pero bueno, nada, él en este momento debe pensar en su salud, él tiene ya una orden, un criterio clínico para ser hospitalizado en lo que es el hospital militar, para que ya se le haga una operación referido al tema de la fractura de la nariz y para que se controle el edema cerebral que se ha ido controlando con medicamentos durante estos días. Tan pronto salió el helicoide, fuimos la noche del sábado, madrugada del domingo al hospital militar, y bueno, ahora estamos haciendo lo correspondiente aquí para volver al hospital militar y seguir todo lo que es el tratamiento médico de Gregory. Abogado, también hay entredicho en la cifra oficial de cuántos son los presos políticos que han sido liberados en realidad. El Foro Penal Venezolano maneja una cifra, el gobierno nacional le ha dicho otra superior. ¿Cuál es la cifra que manejan oficialmente hasta hoy, cuando son aproximadamente las 12 del mediodía, de presos políticos? De presos políticos liberados coincidimos con la ONG Foro Penal Venezolano, en el sentido de que solamente hay 39
presos políticos liberaron en todo este proceso, en toda esta crisis que comenzó en el helicoide el día 16 de mayo. 39 presos políticos, a pesar de que el Ejecutivo Nacional habla de más de 70 y pico de personas liberadas, pero resulta que si uno estudia caso por caso, vamos a encontrar que muchos de ellos son miembros de colectivos que por alguna diferencia con el régimen, pues quedaron privados de libertad en el SEBIN. Muchos de ellos tienen relación con delitos comunes cometidos como estafa, relacionados con secuestros, relacionados con hurtos, robos, etcétera. Y entonces eso lo que hizo fue abultar la cifra para tratar de presentar a la comunidad internacional algo impresentable. Es decir, una cifra para decir, bueno, sí, nosotros estamos aquí respetando los derechos humanos cuando todos aquí sabemos, las ONG, los defensores de derechos humanos, sabemos quiénes son y quiénes no son presos políticos, y eso ha quedado claro para la Organización de Estados Americanos, que el día de hoy precisamente va a tener una asamblea general donde este va a ser uno de los temas a tratar y sin duda de tema de mayor relevancia. Yo creo que el régimen lo que ha hecho es tratar de aplicar una estrategia para procurar una especie de legitimación que no tiene en materia de derechos humanos, y muy por el contrario va a terminar perjudicando, porque este tipo de jugadas con la libertad de las personas son jugadas que no se perdonan desde el punto de vista humanitario en la comunidad internacional. También quisiéramos que nos aclarara un poco la situación. Se ha prestado confusión. Muchos de los excarcelados tienen restricciones de conversar con la prensa, de rendir declaraciones, también régimen de presentación cada 30 días. Sin embargo, hay otros casos, como por ejemplo el del diputado Gilbert Caro, que él sí pudo ofrecer declaraciones a la prensa. Quisiéramos conocer, en efecto, ¿la mayoría de los excarcelados tienen estas restricciones, las mismas para todos? Sí, las mismas para todos, pero en el caso del diputado Gilbert Caro, en el caso del diputado suplente también Renzo Prieto, hay que aclarar que ellos tienen una garantía constitucional que no tienen los demás excarcelados y que han sido presos políticos. Y ellos tienen una protección constitucional por ser diputados para dar declaraciones. Es decir, ellos tienen el derecho, solamente por el hecho de ser diputados, sea principal o sea suplente, ellos pueden emitir declaraciones porque es una garantía inherente al hecho de ser parlamentario. O sea, ellos tienen una condición, vamos a decir, ahí especial, es una garantía del Parlamento. No significa que los demás estén siendo, vamos a decir, callados, vamos a decir justificadamente. Al contrario, en mi opinión, es una grave violación al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el hecho de que la mayoría de las personas encarceladas no puede dar declaraciones, pero en el caso, debo decir, de los diputados, ellos tienen absolutamente esa garantía, nadie les puede quitar esa garantía, y mi opinión, la restricción que se le está poniendo a todos los demás excarcelados que han sido presos políticos es una restricción inconstitucional, violatoria de un derecho pues también garantizado en la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión. Manejan que pueden haber otras próximas liberaciones a partir del día de hoy, mañana. El fiscal Tarek William Saab había dicho que era probable que a partir del día de mañana, Jorge Rodríguez también. ¿Qué manejan ustedes sobre ello? Sí, extraoficialmente, porque eso, este régimen lo maneja con mucho hermetismo. Extraoficialmente, hoy nos han dicho que no habrá ningún tipo de excarcelación. Yo creo que el Ejecutivo Nacional tiene su mira puesta en lo que suceda en la OEA. Extraoficialmente lo que se ha dicho es que mañana es posible que otros casos se evalúen y se lleven pues a esta situación. Vamos a ver lo que pasa. Lo cierto es que aquí impera la arbitrariedad, aquí nada está seguro. Esto no solamente debe verse como una estrategia política de gobierno por mi parte y en mi opinión bastante perversa, donde se juega con la libertad de las personas, pero también tiene mucho que ver con la lucha que han dado estos muchachos privados de libertad y con la lucha que tanto defensores de derechos humanos como ONG hemos realizado de alguna manera con el apoyo de los medios de comunicación para que se visibilice realmente el drama de los presos políticos en Venezuela. También quisiéramos, creo que es oportuno conversar sobre esta diferencia entre excarcelación y liberación, que también ya ha puesto en claro algunos abogados, algunos quizás expertos en el área. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas personas? ¿Han sido liberados o han sido excarcelados por esta?
mayoría de los presos políticos reales, excarcelados, que decimos, indicamos, reiteramos, como lo han reiterado otras organizaciones no gubernamentales, son 39 nada más, no es la cifra que está presentando el gobierno, son personas que tienen una excarcelación. ¿En qué sentido? No tienen libertad. Tienen restricción, prohibición de salida del país, régimen de presentación ante el tribunal correspondiente, ante la Comisión de la Verdad, la cuestionada Comisión de la Verdad. Tienen además prohibición de asistir a manifestaciones públicas, prohibición de realizar declaraciones, tienen una serie de restricciones en algunos casos de prohibición de salir del área metropolitana de Caracas. Es decir, tienen tan cercenada su libertad que prácticamente a lo sumo lo que pueden es estar con sus familias, con sus amigos allegados cercanos y atender sus problemas de salud y quizás bajo ciertas limitaciones estudiar, pero eso no es libertad. Por eso le decimos una excarcelación que lo que hace es simplemente sacar a la persona de un centro de reclusión donde se producen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por supuesto que eso es un alivio para nosotros que siempre nos preocupamos por este tema. Pero por el otro lado hay que decir, por ejemplo, que hay un caso particular que donde sí hay una libertad plena, y lo voy a citar como ejemplo, que es el caso de el hijo del alcalde, un alcalde de Mérida, Juan Pablo Lares. En el caso de él hay una libertad absoluta y plena. ¿Por qué? Porque él era no solamente un preso político, era un secuestrado por parte del SEBIN. Él no tenía proceso, él nunca fue presentado a los tribunales, él no tenía orden de aprehensión, no tenía orden judicial de detención, no tenía proceso abierto. Entonces lo que hizo el SEBIN fue entregar a una persona que tenía como rehén porque está persiguiendo a su padre. Y él no tiene nada que ver con la política. Él, por ejemplo, y es un ejemplo que cito, él tiene libertad plena. Entonces, libertad plena significa no tiene restricción para entrar y salir del país, no tiene restricción para declarar a los medios de comunicación y no tiene ningún tipo de restricción para ejercer sus derechos completamente como lo deben tener los venezolanos conforme a la Constitución. Abogado, también, ¿cuál es el siguiente paso luego de la presentación que va a tener en este caso Gregory Sanabria? ¿Qué viene para Gregory Sanabria en efecto? También sumado, por supuesto, a este chequeo médico que... Sí, bueno, lo primero para nosotros es la salud. Desde el mismo momento que Gregory salió del helicoide, pudo saludar a algunas personas, pero lo primero que hicimos fue trasladarnos, cumpliendo la orden judicial que también nosotros solicitamos se diera, al Hospital Militar para hacer los exámenes correspondientes a nivel de neurología, a nivel de lo que es otorrinolaringología, a nivel de lo que es la parte traumatológica, para coordinar el tema, la revisión de medicamentos y el tema de lo que es la intervención quirúrgica que él debe tener por las fracturas que se originaron en su nariz y controlar el edema cerebral que luego de un TAC ya mucho más completo que se pudo determinar y revisar la semana pasada, pudimos detectar. Entonces, él de aquí, nosotros de los tribunales, vamos a salir al Hospital Militar y en el Hospital Militar a hacer el procedimiento correspondiente. ¿Por qué el Hospital Militar? Se preguntarán algunos. Bueno, porque en el caso de los presos políticos, generalmente la orden de los tribunales es al Hospital Militar. Nosotros quisiéramos que fuera a algún otro centro de salud, pero bueno, si el tribunal ordena Hospital Militar, nosotros vamos a tratar de, por el bien de Gregory, seguir el procedimiento correspondiente y pues cumplir con eso para que no corra el riesgo de que se le revoque la medida. Porque aquí el gran peligro que tienen todos los excarcelados, es que en cualquier momento, así como se los liberó, ellos pueden volver a privación de libertad, y es el caso, por ejemplo, de Daniel Ceballos. Daniel Ceballos varias veces fue puesto en libertad, fue arresto domiciliario, luego se le devolvió a la cárcel, luego fue privado nuevamente de libertad, luego se le trasladó al SEBIN, y ese es un claro ejemplo de que ellos no tienen libertad porque tienen una espada de Damocles. En cualquier momento, por cualquier arbitrariedad, por cualquier voluntad de alguno de los altos personeros del régimen, pueden revocarle la medida. Entonces nosotros vamos a tratar, en el caso de Gregory, primero pensar en su salud y pensar en su libertad y en el tratamiento que tiene que tener desde el punto de vista psicológico, porque las secuelas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas del SEBIN, siempre dejan huellas en la persona, y eso es algo que hay que tratar profesionalmente. Gregory finalmente desea estudiar, Dios mediante, más temprano que tarde pueda retomar sus estudios en la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
Abogado, quisiéramos conocer también, traer a colación, hay un contexto político social internacional también importante en donde la Organización de Estados Americanos también ha dejado entrever de que puede haber una demanda ante la Corte Penal Internacional. ¿Cree que esto puede afectar, que si se quiere, a otras liberaciones o excarcelaciones que pudieran suceder en los próximos días? Bueno, sin duda cada vez que la comunidad internacional reacciona, cada vez que la comunidad internacional se pronuncia sobre el tema de los presos políticos, sobre el tema de la violación de derechos humanos en el país, sin duda hay una reacción del régimen que suele ser dura. Yo sí considero que es indispensable, necesario, que avance el procedimiento en la Corte Penal. Informe dado por el panel de expertos pasada de la OEA y que ha sido esté respaldado por varios estados, uno o varios estados como está proponiendo Chile, todo lo que se está llevando a internacional pase de examen preliminar a formal y luego finalmente se puede abrir un proceso para la determinación de responsabilidades. Ahora, la mucho más restrictiva de los derechos humanos, amén producido estas excarcelaciones, no significa que el régimen no va a seguir privando de libertad a la disidencia política. Eso es simplemente, les repito, política del régimen para tratar en un momento coyuntural, lavarse un poco la cara con el tema de los derechos humanos, pero ya la comunidad internacional está suficientemente clara sobre este tema y yo creo que cualquier cosa que haga el régimen en este momento no lo va a eximir de esa responsabilidad y lo que debe hacer es enfrentar esa responsabilidad, asumir lo que ha hecho y cesar sobre todo el tema de la persecución política, la privación arbitraria de la disidencia política y algo muy, muy grave que es el tema de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que en instituciones como el SEBIN se cometen contra personas, prácticas que son delitos y además que son delitos que no prescriben conforme a la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Bien, agradecemos entonces las palabras del abogado José Vicente Haro, quien nos asegura entonces, él es abogado primeramente de la persona escarcelada Gregory Sanabria, quien habría sido entonces liberado el pasado sábado desde el SEBIN. El helicoide también. Podemos resaltar informaciones, datos importantes que nos aporta el abogado José Vicente Haro, quien asegura que hasta el momento han sido 39 las personas excarceladas en el territorio nacional, que es el número que manejan junto al Foro Penal Venezolano y si se quiere no coincide con el número que ha informado el gobierno nacional a través de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes aseguran que son 79 presos políticos. Él indica que de esos 79 hay personas que con delitos comunes y otros hechos aislados que no tienen nada que ver con estos presos políticos, por lo que indica que son 39 presos políticos los que han sido liberados hasta el momento. También indica que el único de estos 39 que tiene libertad plena es Juan Pedro Lares. Es el único que, si se quiere, por no haber tenido nunca un régimen de presentación y haber sido abierto un juicio ante él, es el único que tiene libertad plena. Los demás mantienen entonces medidas restrictoras de como declarar ante los medios de comunicación, un régimen de presentación cada 30 días y por supuesto la salida del país. También indica o da importancia a la demanda hecha por la Organización de Estados Americanos, quien pudiera llevar entonces esto a un paso superior ante la Corte Penal Interamericana por presuntos hechos de violencia y de violación de los derechos humanos en las manifestaciones de calle que se han producido desde el año 2002. Es parte de lo informado y resaltado por el abogado defensor de Gregory Sanabria, José Vicente Haro. Es la información que podemos aportar a esta hora desde las afueras del Palacio de Justicia. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.